En tiempos del apóstol Pablo, abróchese el cinturón, ya está. En tiempos del apóstol Pablo, un ciudadano griego podía tener relaciones sexuales con su esposa, con su sirvienta, con su esclavo o con su esclava. ¿Escuchó eso? Y eso, en esa cultura, era visto socialmente como normal. No hay ningún problema. La bisexualidad era una norma social de la cultura griega. ¿Qué digo con bisexualidad? Bi significa dos. Bisexual es aquella persona que siendo varón tiene relaciones con una mujer, y es bisexual porque siendo varón también tiene relaciones con un hombre. ¿Me entendió eso? Eso era normal en la cultura griega. La relación homosexual que más se daba era aquella que mantenían los hombres adultos mayores, varones, con varones jóvenes mucho más pequeños. Wow, hermano, ¡pum! Nos fuimos para arriba. ¿Qué le parece eso? Terrible, terrible. La iglesia de Tesalónica era una iglesia joven, en donde había muchos nuevos creyentes, y era muy probable que alguno de esos nuevos creyentes muy probablemente hubieran participado de toda esta clase de inmoralidades sexuales antes de haber sido salvos. Repito, es muy probable que los hermanos de Tesalónica vivieron esa clase de vida sexual que era aprobada por la sociedad, hasta cuando el Señor los rescató. Entonces, lo que Pablo escribió en este pasaje sigue siendo importante para la iglesia de hoy, como importante fue para la iglesia de hace 2000 años en Tesalónica. Porque el pecado del hombre sigue siendo pecado. Porque la sensualidad en el hombre y en la mujer sigue siendo sensual. Eso no se termina, sigue, porque el cuerpo es así, la naturaleza del cuerpo es así. Mejor dicho, los tesalonicenses habían sido salvados por la gracia de Dios. Los tesalonicenses habían sido transformados por el poder del Espíritu Santo, y ahora Pablo les dice que ellos debían vivir vidas que agraden a Dios. Versículo 1 nuevamente, hermana Ismer, ahí por favor. Mire lo que dice ahí, y ahí lo mantiene. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan de una manera que agrada a Dios, tal como les hemos enseñado a ustedes. Ya viven de esa manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. El primer punto de este sermón, o el primer subpunto de este sermón, es: ¿cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la sexualidad? Repito, estos temas no se hablan en las iglesias. Los pastores prefieren no meterse en esto. Pero si la Biblia dice, pues hay que hablarlo. Aquí hay padres, aquí hay jóvenes, aquí hay niños. Finalmente, la responsabilidad de educar sexualmente a los hijos es la responsabilidad de los padres. Pero muchos padres no están bien informados. Muchos padres también crecieron igual que los tesalonicenses, en desórdenes, en pasiones desordenadas y cuántos pecados sexuales más. Entonces, hoy vamos a aprender todos, padres, jóvenes y niños. Y aclaro, si usted tiene niños en su casa, aquí no hay niños tan chiquitos, ya son de medianita edad, los adolescentes ya están escuchando. En su casa usted refuerce este estudio e instrúyale a sus niños.
¿Cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la sexualidad? Versículo 3, hermana Isme. Esta es la voluntad. Ahí está. ¿Qué dice? La voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios desea, lo que Dios permite. El corazón de Dios dice que sean santos. Y luego continúa y dice: entonces aléjense de todo pecado sexual. La Reina Valera dice: aléjense de fornicación. Y esta palabra fornicación viene del griego antiguo, que es porneia. Porneia significa fornicación, y en un sentido más amplio, fornicación denota cualquier clase de inmoralidad sexual, pero la mayoría de las veces se utiliza el término para señalar las relaciones sexuales realizadas fuera del matrimonio. Dice la palabra así, yo lo voy a leer por usted. Si gusta, tome nota. Gálatas 5, 19 al 21. Hermana, proyéctelo, vamos. Gálatas 5, 19 al 21. Estoy en función del tiempo, porque hay demasiada información. Entonces, pero bueno, no hay problema. Vamos a proyectar el versículo para que ustedes vean qué es lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. 5 del 19 al 21. ¿Ya? Ajá, mira, ahí está. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Ahí está. Cuando usted sigue los deseos de su naturaleza carnal, ¿qué pasa? Hay inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, versículo 20, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, versículo 21, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles. O sea, ya había dicho antes eso, ahora les repito, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Hermanos, el sexo en sí no hay nada de malo. El sexo fue el diseño de Dios. En la mente de Dios, Dios diseñó el sexo. Así es que si el diseño de Dios fue el sexo es bueno, porque fue diseñado por un Dios bueno. Con la salvedad de que ese diseño fue hecho única y exclusivamente para ser practicado dentro del vínculo del matrimonio. Si se lo practica fuera del matrimonio, eso se llama pecado. ¿Y cuáles son algunas clases de pecados sexuales? Vuélvame al texto, hermana, versículo 3. Dice: no practiquen, aléjense del pecado sexual. ¿Qué más son pecados sexuales? Por ejemplo, mirar pornografía. Bueno, sí, pastor, pero yo no toqué, mi cuerpo no hizo nada, yo solamente miré. Eso ya es pecado. Jóvenes, ¿está escuchando? Jóvenes. Y no solamente jóvenes, los viejos también. Todo el mundo aquí. Relaciones homosexuales. Las relaciones prematrimoniales, es decir, que cuando hoy como está de moda,
La pareja se conoce, tú me gustas, yo te gusto, pues vamos a vivir juntos. Y se van a vivir juntos, a dormir juntos y a fornicar juntos, a tener sexo. Eso es lo que está de moda hoy. Y al igual que en los tiempos de los tesalonicenses, pues, se ve normal. No hay problema, es mi novio, es mi novia. Ay, qué bueno, entonces ya sabemos que están fornicando, pero es normal en el mundo. Pero no y nunca ha sido normal para Dios. Nunca. Hermanos, todo lo que se sale del esquema diseñado por Dios para la sexualidad es prohibido de Dios, por Dios, y eso se llama pecado. Por eso miren lo que dice la segunda parte del versículo, donde dice entonces. ¿Sí ven donde dice entonces? Entonces. A ver, después de la palabra entonces, ¿qué dice? No escuché, ¿qué dice? ¿Lo estoy diciendo yo? No. ¿Lo está diciendo el apóstol Pablo? Sí. ¿Inspirado por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Aléjense de todo pecado sexual. Eso quiere decir abstenerse, no hacerlo, mantenerse alejado, contenerse, refrenarse, salir corriendo, huir de cualquier situación que pueda llevarte a pecar. En el tiempo del COVID, hermano, cuando estábamos así reunidos ahí ya, el COVID, post-COVID, buen COVID, y de pronto por ahí un y todos salíamos corriendo. Este es un pecado grave, hermano, y ya vamos a ver por qué. Salga corriendo. No te expongas a nada que pueda encender tus pasiones pecaminosas. Cuidado. Y hablo por niños, jóvenes y aún los más viejitos que somos nosotros. Todos. Cuidado con las fotos pornográficas, con videos, con TikToks, con películas y con novelas de alto contenido de escenas sexuales. ¿Ha cambiado la cultura sexual desde el tiempo de Tesalónica al día de hoy? ¿Hemos mejorado? ¿Estamos igual o estamos peor? Hermanos, en Netflix, antes la pornografía era prohibida, de hecho ya para adultos, pero hoy no. En Netflix usted ve escenas pornográficas. Usted prenda la televisión, ve una película y ahí ve una escena pornográfica. Eso, hermano, ensucia la mente. Y por favor, tengan cuidado, a los padres, tengan cuidado lo que están viendo sus hijos en el teléfono. En el teléfono hay un historial, usted puede ver qué está viendo su hijo. Porque puede estar viendo pornografía y usted ni cuenta se dio. En el 2022, una encuesta reveló que el 71% de adolescentes ha visto pornografía a los 12 años. Así es que aquí el que tiene 12 años es muy probable que ya vio pornografía y el papá no lo sabía. Y en un 15% a los 10 años o antes de los 10 años ya vio pornografía. La pornografía a la edad cuando el cerebro se está desarrollando causa un daño irreversible y le afectará a su hijo en el resto de su vida. Crecerá con cosas y cuando llegue a la edad adulta del matrimonio no va a saber cómo amar a su esposa sexualmente. Por eso, manténgase alejado de todo eso. Versículo 4, hermana Isme. Dice la palabra del Señor, como resultado, versículo 4, como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Mire, el apóstol Pablo dice, cada uno, o sea,
Tú y yo, cada uno. Aquí no dice los superdotados, los muy espirituales, los pastores tienen que controlar su cuerpo. No, aquí dice cada uno. ¿Dice o no dice? Entonces, ¿ese versículo es para ti o no es para ti? Cada uno controlará su propio cuerpo. Mire, ¿y por qué debemos controlar el propio cuerpo? Porque hemos sido sellados y llenados con el Espíritu Santo de Dios. Hay un texto que dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Hijo de Dios debe tener dominio propio, porque el Espíritu Santo le capacita para eso. El segundo punto de nuestro mensaje dice: no vivan como los que no conocen a Dios. Versículo 5, por favor. Mire, ahí dice clarito. ¿Qué dice el versículo 5? O sea, ¿cómo es que deben vivir? ¿Cómo es que sí deben vivir? Sí deben vivir no en pasiones sensuales, como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Quiero que ponga atención a este versículo. Fíjese, aquí Pablo está diciendo que no vivamos como los paganos. ¿Escuchó? Entonces aquí Pablo está dividiendo a la humanidad en dos grupos. Mire acá, los cristianos que conocen a Dios y los paganos que no conocen a Dios. No hay más, no hay un tercer grupo. O es cristiano o es pagano. ¿De acuerdo? No vivan como los paganos. Efesios 4:17. Hermana Isme, por favor. Mire, acerca de los paganos y acerca de los que no conocen a Dios, Efesios 4:17 dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Versículo 18. ¿Tienen la mente llena de qué, hermanos? De oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron su mente. ¿Y qué cosa? Y endurecieron el corazón hacia Él. Y no solamente eso, terrible, los pecados sensuales y sexuales. Versículo 19. Han perdido la vergüenza y viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Esos son los paganos. ¿Debe haber alguna diferencia entre un pagano y un cristiano? Por supuesto que sí. Ahora debo aclarar, hermano, escuche esto. Este tema es difícil. Yo he orado mucho, yo he batallado mucho con este tema. ¿Por qué? Porque yo entiendo que las pasiones de la carne son difíciles, hermanos, de soportar, de reprimirme, de decir no. ¿Están de acuerdo conmigo? Es difícil, hermanos, es difícil. Por eso fácilmente se abren las puertas para el pecado. Y si no estamos reprimidos, pues por ahí vamos a caer. Lo digo, hermanos, esto es muy difícil. Pero recuerda, hermano, que los hijos de Dios ya hemos sido liberados del pecado. Hemos sido liberados del dominio del pecado y que no estamos solos en esta batalla. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Versículo 6, hermana Isme. Mire lo que dice ahí el texto. Wow. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto.
teniendo relaciones sexuales con su esposa, o sea, con la esposa del hermano, está diciendo. Porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Otra vez, en Tesalónica era normal tener la propia esposa y buscar la esposa de alguien por ahí. Era bien visto eso. Pero aquí dice, hermano, no, eso no tiene que ser así. Ahora, aquí Pablo está enfocado en el daño que causamos a otros cuando nos aprovechamos de ellos a nuestro propio placer. Mire lo que dice la primera parte: nunca hagan daño o engañen a un hermano cristiano en este asunto. ¿En cuál asunto? En el asunto del sexo, en el asunto de la fornicación, en el asunto del adulterio. Si alguien tiene sexo con una joven soltera, si tú pecas contra ella, dice la palabra, tú estás haciendo daño, estás engañando, no solamente a ella, pero le estás engañando a sus padres, que todavía no te la han dado en matrimonio. No defraudes, no engañes a otro. Por eso, joven cristiano, varón o mujer, si tienes una novia, si tienes un novio, no seas tú el instrumento para que él o ella peque contra Dios y manche su conciencia. Y lo mismo se aplica a las mujeres jóvenes. Mujeres jóvenes, no sean piedra de tropiezo para que su novio o cualquier hombre lo mire con ojos de codicia. Cuidado con los vestidos sensuales, las blusitas escotaditas, la minifalda. Cuidado, hermano, no llamemos la atención del sexo opuesto, porque eso puede ser muy peligroso. Y peor todavía, permitir un acercamiento físico que puede terminar en una relación sexual cuando Dios dice que no, o al menos todavía Dios dice que no. En el matrimonio no hay problema, está legal, pero fuera del matrimonio no. Hay un autor cristiano llamado Mark Howell. Él dice al respecto: cuando cometemos un pecado sexual con otra persona, cruzamos un límite que el Señor nunca quiso que se cruzara. Estamos tomando de alguien algo que no nos pertenece. En esencia estamos diciéndole a la otra persona: no me interesas, no me importas. ¿Usted ha escuchado esto alguna vez? Varón, ¿usted ha dicho esto alguna vez? Hermana, ¿usted escuchó esto alguna vez de alguno de sus novios? Si realmente me amas, dame la pruebita del amor. ¿Qué le está diciendo? Si realmente me amas, dame sexo. Punto. Aquí está, hermanos, hablamos claro. Aquí hay jóvenes ya, niños aquí. Explíqueles a su hijo en su casa. El único momento en que Dios permite eso es cuando un hombre y una mujer están casados, como hemos dicho. Mientras tanto, jóvenes solteros, esperen con paciencia hasta que el Señor, no usted, el Señor le traiga a su vida ese varón o esa mujer. Esperen. Mire, hermano, yo estaba leyendo en mi Biblia en un año. Los que están leyendo en la Biblia en un año, no sé cuántos están leyendo. Pero yo vi cómo Abraham mandó a buscar esposa para su hijo Isaac. Esta niña, Rebeca, ni sabía, ni se imaginaba, pero Dios le mandó a un siervo de Abraham para que sea la esposa de Isaac. Mire, entonces cuando Dios le va a dar un esposo, el Señor le va a dar un esposo, jóvenes mujeres. Y cuando Dios le va a dar una esposa, Dios le va a dar una esposa.
Pero ¿por qué Abraham le mandó a su siervo a buscar a esa familia? Porque Abraham dijo: no quiero que mi hijo se case con ninguna de estas mujeres de aquí que son paganas. Búscate una de mi familia. ¿Se ve? En el sentido de que tenían pues la misma fe, el mismo temor por Dios. Así es que, hermanas y hermanos, en el tiempo de Dios. La siguiente parte del versículo 6, después de la coma, al último dice: porque el Señor, escuche esto, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Escuche, les hemos advertido. ¿Y qué significa la palabra solemne? Seriamente, con mucha reverencia, con mucho respeto. Ya les hemos advertido. El Señor toma venganza. ¿Cuál es el contexto? ¿De qué estamos hablando? Del sexo ilícito fuera del matrimonio, de eso estamos hablando. De todo tipo de relación sexual que no encaja dentro del marco de lo establecido por Dios. Es decir, un hombre con un hombre, pecado terrible. Una mujer con un hombre, pecado terrible. Un hombre con una mujer y luego con un hombre. O sea, Dios toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido. Ya están advertidos. ¿Quieren hacerlo? Háganlo. Pero Dios toma venganza. Alguien ha dicho que el pecado sexual, el cometer pecado sexual, es como decirle a Dios: a mí no me importa, Dios, si peco contra ti. Y tampoco no me importa si peco contra ella o peco contra él. No me importa. Yo me deleito, yo me gozo en mi cuerpo. Y lo que tú digas y lo que diga la sociedad, a mí no me importa. Ok, muy bien, tranquilo, no se preocupe. Va a haber un juicio final. Va a haber un juicio final, en donde Dios juzgará a cada uno por sus obras. Colosenses 3, hermana Isme, versículos 5 al 7. Mire, hermanos, el contexto es el mismo, Ahora, en cambio, Pablo escribe a los colosenses, ¿y qué dice ahí? Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Hermano, yo soy un pastor. ¿Ustedes piensan que las cosas terrenales no me acechan? Pregunto, ¿a ti te acechan las cosas terrenales? ¿A ti te acechan las tentaciones? ¿Y al pastor no? Todos estamos cortaditos con la misma tijera. Todos estamos en la misma olla. Aquí las pasiones terrenales nos acechan a todos. Por eso dice: hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Y versículo 6, y ahí está, hermano, ahí está, versículo 6. A causa de esos pecados viene, ¿qué cosa, hermano? No escuché, ¿qué viene? Repítalo, ¿qué viene? No, pero dicen la furia, como diciendo que no caiga la furia sobre mí. Si eso dice Dios, lo hace. Dios es especialista en poner su mano de disciplina en sus hijos. ¿Cómo lo hace? Yo no lo sé. De hecho, y aquí doy fe pública, no voy a confesar mi pecado, pero sí voy a confesar que 2 ocasiones bien marcaditas, Dios puso su mano de furia sobre mí. Hermanos, de verdad. Entonces, cuidado.
Lo que está diciendo este versículo es que el cruzar los linderos establecidos por Dios siempre trae consecuencias. Pero pastor, ¿y si pido perdón? Sí, hermano, Dios te perdona, pero también hay consecuencias. Es que ya me perdonó y ya no hay consecuencias. Aquí entra lo que se llama la ley de la siembra y la cosecha. Si usted sembró una matita de maíz, ¿va a crecer la mata o no? Pero usted dice, no, ya me arrepentí, Señor, ya me arrepentí, de ganas sembré, ya me arrepentí. La mata va a crecer, hermano. Si usted sembró para la carne, de la carne va a cosechar destrucción, maldición. Personas, parejas, jóvenes, y lo he visto durante estos últimos 30 años, desde que empezamos el ministerio. Se ve mucho, hermanos. Ahí están los jovencitos, ahí, enamorados, abrazando, besando, tocando, y después llorando, porque asomó el premio, asomó el regalo, para el cual ni él estaba preparado y no quería, y ella tampoco estaba preparada y tampoco quería. Consecuencia. Ay, Señor, perdóname. Sí te perdono, pero vas a tener ese bebé. Un hijo que vino al mundo no deseado, no planificado. Jóvenes, prepárense para un futuro de matrimonio donde usted planifique con su esposa y diga, mija, vamos a tener un bebé. Que sea planificado, que sea un motivo de alegría que la esposa esté embarazada. Lo que, ay, y ahora no sé, y ahora qué hacemos. Anda, sácate el bebé. Porque eso es lo que el mundo hace, hermanos. Hay un pasaje en Hebreos que dice, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. O sea, si es un hijo de Dios, cometió pecado, se arrepintió, ok, yo te perdono, no te preocupes. Sí te perdono, pero vas a pagar las consecuencias de tu pecado. Si es un verdadero creyente el que peca, Dios se encargará de detener su locura, haciéndole cosechar las consecuencias de su pecado para traerlo al arrepentimiento. Si es un hijo de Dios, se va a arrepentir, sí, pero de todas maneras vienen las consecuencias. Y si no, hermanos, ya lo hemos dicho muchas veces, acuérdese el pecado del rey David. Miró una mujer que no era la suya, la tomó, él dijo, nadie me vio, yo en mi habitación, en mi cuartito, Dios lo vio. Le mandó al profeta Natán. ¿Y qué le dijo el profeta Natán? David, has pecado en secreto. Las consecuencias de tu pecado van a ser públicas. Y lea, hermano, lea la Biblia, ahí está en Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Terribles consecuencias. ¿Por qué? Porque la furia de Dios viene sobre aquellos que cometen esta clase de pecados. Primera de Corintios 6:9, hermana Isme. Terrible, hermano, terrible, terrible. Yo, hermano, con mucho temblor y temor hablo estas cosas, hermano, de verdad. A mí me espantan. Y que Dios tenga misericordia de nosotros. Dice así la palabra del Señor. No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad. Wow, qué clarita que es esta Biblia, hermano, clarita. Versículo siguiente, 10. O son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente. Ninguno de esos
heredará el reino de Dios. ¿Escuchó, joven? ¿Está escuchando? Vamos, nuestro tercer punto. El que no obedece esto está rechazando a Dios. Versículo 8, hermana Isme, Primera de Tesalonicenses 4:8. Mire lo que, póngame el 7 primeramente, por favor, versículo 7, disculpe, versículo 7. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Y la palabra santo significa separado para Dios. Usted y yo ya hemos sido separados para Dios. Por lo tanto, no debemos vivir vidas impuras. Versículo 8. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, ojo ahí, no desobedece enseñanzas humanas, sino que, ¿qué cosa? ¿A quién rechaza? Entonces, el que desobedece esto no está desobedeciendo las enseñanzas humanas de Pablo, las enseñanzas humanas del pastor, los consejos de los hombres sabios, no. Está rechazando la enseñanza de Dios. Está diciendo, a mí no me importa lo que tú digas, Dios. No te necesito, yo sé cómo vivo mi vida. ¿Sabes cómo vives tu vida? Bueno, pues vas a sufrir. Vas a pagar las consecuencias. Bien, hermanos, vamos rápidamente a ver algunas aplicaciones prácticas. La primera es, haciéndonos un análisis de conciencia, ¿estamos conscientes de nuestras propias debilidades? A ver, entonces lo voy a personalizar. Hermano, hermana, ¿estás consciente de tus propias debilidades? ¿Sí o no? ¿Es importante para ti vivir en santidad? ¿Es importante para ti vivir en pureza sexual? Alguien dirá, no me interesa ni la santidad ni la pureza sexual. ¿Eres de los que caminan junto al fuego de la pasión? ¿Y estás listo para quemarte? ¿Sabía que dice la palabra de Dios? Aquel que camina en las brasas de fuego, en el carbón de fuego, ¿se quema o no se quema? No, yo camino en las brasas de fuego de mis pasiones y no me voy a quemar. Ok, camine. Ahora, no ha sido mi intención, pero es muy probable que muchas memorias vinieron a tu mente durante este sermón. Muchas memorias vinieron a tu mente de tu pasado, como muchas memorias vinieron a mi mente de mi pasado. Pero hermanos, hay un versículo de esperanza para esto. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11, por favor. Si esas memorias vinieron a tu pasado y un día tú ya le entregaste tu vida a Cristo, mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 6, 11. Ahí está. Algunos de ustedes antes eran así. Entonces yo no voy a decir levante la mano los que de algunos de ustedes antes eran así, porque probablemente tendríamos que levantar las dos manos. A ver, pero quiero escuchar con un sí o con un no. ¿Algunos de ustedes antes eran así, sí o no? Sí. 3 nomás y el resto no.
El resto son santitos, ¿no? Nunca hicieron nada. Pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Hermano, aleluya al Cordero de Dios, porque nuestros pecados no definen cómo fuimos en el pasado. Nuestros pecados definen el momento en que venimos a Cristo y el Señor nos perdonó, nos limpió. Eso define tu nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así es que, hermano, ¿alguna vez usted ha cometido una clase de estos pecados sexuales y le ha pedido perdón a Dios? Y aun cuanto le pidió perdón, usted se ha sentido todavía sucio. Usted todavía se ha sentido como ya oré, pero siento que Dios no me perdona. Estos son pecados fuertísimos, hermano. Y alguien puede quedarse con la sensación de que es que Dios no me perdona. No, hermano. Si usted confesó, si usted se arrepintió, denlo por hecho, Él ya le perdonó. Punto. Que venga una consecuencia futura es otra cosa, que es probablemente que venga. Por eso, cuidado, la furia de Dios viene. Y concluyo con esto, me tomo un segundito para esto. Hermanos, escuche. El enamoramiento entre dos personas es muy normal. En un mundo ideal, lo mejor sería tener una novia o un novio con el cual estoy pensando en casarme en un mundo ideal. Por eso, jóvenes, varones, señoritas, cuando llegue el momento de enamoramiento, usted diga, estoy pensando en casarme con ella o no. Pues si no está pensando en casarse, entonces ¿para qué está ahí? ¿Para tocar? ¿Para acariciar? ¿Para besar? ¿Para tener sexo? ¿Y luego irse? Y dejó dañando un corazón, mintió a los padres, se hizo daño a usted mismo. Por eso, cuidado. Y los que están en edad de matrimonio, es normal. Si está en edad de matrimonio y si ya le conoció a la chica, ya le conoció al chico, ¿para qué están perdiendo más el tiempo? Varón, ponga fecha y cásese. Es mejor casarse, dice la Biblia, que estarse quemando. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo, dice Pablo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder en pasión. Que Dios bendiga su palabra. Grupo de alabanza, pasa aquí adelante. Nadie sale al baño en este momento, por favor. Grupo de alabanza.